al libro de Mateo. Libro de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer los versículos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Mateo capítulo 26, versículos 3, 4 y 5. Les voy a dar un minutito para que lleguen ahí. Mateo capítulo 26, versículos 3, 4 y 5. Ahí síganme con su vista, hermanos. Dice la palabra de Dios. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, un consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de algo que creo que les puede ser de ayuda para cada uno de nosotros. El título de mi mensaje es: aunque todo en contra, o aunque todos en contra, todo por un propósito. Aunque todo en contra, todo por un propósito. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos pueda guiar y para que este mensaje sea de edificación para cada persona que lo escuche. Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú tomes control de este servicio, tomes control de la predicación. Señor, yo no me quiero enaltecer, yo no quiero ser el que está en la luz, Señor. Oh Señor Jesucristo, te queremos poner a ti en alto. Queremos adorar tu nombre, queremos enaltecer tu palabra, Señor. Y Señor, que tú te lleves toda la honra y la gloria en lo que se diga en esta mañana. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Y pido, Señor, que este mensaje llegue a los oídos de alguien que tal vez necesita la salvación. Que no sea salvo, que si muera hoy, no estaría 100% seguro de que fuera al cielo. Te pido, Señor, que este mensaje sea de bendición para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Señor, te damos a ti toda la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vemos aquí, hermanos, el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo no duró mucho tiempo. Pero mientras Cristo viajaba y predicaba con la compañía de sus discípulos, hacía milagros, sanando a gente de enfermedades, haciendo a los ciegos ver y a los cojos correr. Hacía pan, multiplicaba pan y comida. Él convirtió el agua en vino. Hermanos, el ministerio de Jesucristo fue único. Fue el mejor ministerio que ha visto en la historia de la humanidad. Como mencioné, Jesucristo alimentaba a miles de gentes con 5 panes y 2 pececillos. Él instruía y enseñaba a través de sus parábolas, historias terrenales con un significado divino. Pero mientras acontecía todo esto, Él estaba en su ministerio, Él estaba predicando, Él estaba ayudando a los enfermos, Él estaba, hermanos, trabajando en el ministerio. Tenía Dios un plan mayor. Hermanos, este plan, un hombre carnal, terrenal, no lo entendería en su totalidad. Este plan que Dios tenía no solamente era para que Jesús viviera su vida aquí en la tierra, para enseñarnos a cómo vivir. No solamente era para eso. Aunque sí es la vida de Jesucristo, para enseñar al cristiano de hoy en cómo vivir. Pero este plan de Dios, hermanos, que Él tenía, era para que Jesús cumpliera su propósito. Y su propósito, hermanos, no era de simplemente vivir y nacer y vivir en esta tierra. El propósito de Jesucristo, hermanos, era de nacer en esta tierra, vivir en esta tierra, hermanos, y finalmente morir.
morir por los pecados del mundo. Hermanos, pero para que todo esto pasaría, para que Dios pudiera poner todo esto en nosotros, para que se pudiera cumplir la voluntad de Dios, había gente aquí en la tierra que se puso en contra de Jesús. Veamos en contra el ataque que hubo en el ministerio de Jesucristo. Vemos el ataque que hubo sobre la vida de Jesucristo, que fue casi funcionó, ¿verdad? Pero nos vemos, hermanos, que estos últimos días de Jesucristo fueron a los ojos de un humano, a los ojos de alguien carnal o terrenal, fueron muy malos. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia, hermanos? Dios lo usa para bien. Y por eso, hermanos, el título de mi mensaje en esta mañana es: aunque todo en contra, todo por un propósito. Hermanos, vamos a ver las personas, 4 grupos de personas que se pusieron en contra de Cristo. 4 grupos de personas que se pusieron en contra de Cristo. El primer grupo lo vemos aquí en Mateo capítulo 26, hermanos, de 3 al 5. Vemos aquí entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. En el versículo 5 que dice, versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño y matarle. El complot que crearon, hermanos, los filisteos y los escribas contra nuestro Señor era un plan que había querido ejecutar por mucho tiempo. Si vemos durante el ministerio de Jesucristo, hermanos, los siempre estaban en contra de Jesús. Siempre querían probarle, le hacían preguntas difíciles, le hacían pruebas. Pero, hermanos, estos fariseos, estos ancianos, estos sacerdotes, hermanos, estaban en contra de Jesús. Vemos en esta junta que el plan se había cimentado y ahora ellos estaban listos. Estaban listos para poner el plan en acción. Los sacerdotes que llevaban cargo de las sinagogas, los ancianos que ayudaban en los asuntos civiles, los escribas que eran doctores de la ley, eran parte de este grupo del Sanedrín que querían matar a Jesucristo. El complot para prender a Jesús era sutil, era bajo la mesa, era algo clandestino que ellos estaban haciendo. Y no querían nada más y nada menos que la sangre de Cristo. Ese complot era cruel, era sanguinario y sin misericordia. Estos hombres eran fríos, eran astutos y estaban a hacer lo peor para desacreditar y eliminar a Jesucristo. Pero déjame le digo, hermanos, que esta oposición estaban planeando, hermanos, este ataque contra Jesucristo, queridos hermanos, era necesario. Lo que ellos no sabían, con que ellos degollar y derramar la sangre de Jesucristo, que esa sangre de Jesucristo iba a venir a las vidas de miles y miles de personas para lavar el corazón sucio que tenemos del pecado y darnos la oportunidad de ir al cielo. Aunque todos estaban en contra, era por un propósito. No solamente, hermanos, vemos la multitud, los fariseos que estaban en contra de Jesucristo, vemos a la multitud. En el siguiente capítulo de Mateo capítulo 27, vayan conmigo, por favor, ahí. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, vamos a leer versículos 21, 22 y 23. Dice aquí la palabra de Dios: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Hermanos, vemos aquí, hermanos, que este grupo
grupo de fariseos habían entrado a la multitud, habían esparcido la voz, y hermanos, y la gente empezó a seguir esta pauta, esta regla, las recomendaciones, ¿verdad?, de estos hombres astutos. Hermanos, los fariseos estaban en contra de Jesús, pero la multitud también. Aquí estaba la multitud. Estaba a punto de ser sentenciado Jesucristo a muerte. Hermanos, la misma gente a quien Dios mandó a su Hijo Jesús a salvar, a la misma gente que iba a derramar su sangre por ellos, por esa misma gente fueron los que le estaban gritando: ¡crucifícalo! ¡Que sea crucificado! ¡Que cuelgue! Hermanos, en Juan, vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 1. Juan 1. Dice aquí en Juan 1, hermanos, versículos 11. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Hermanos, seguramente había gente en esta multitud que había visto a Cristo hacer milagros. Seguramente había en esta multitud parientes y conocidos del hombre cojo. Seguramente había gente que había visto, o había escuchado, o eran parientes o primos de aquel hombre que estaba ciego, hermanos, y que Jesús le puso lodo en los ojos. Tal vez, hermanos, ahí estaba gente que había visto los milagros de persona, los milagros de Jesucristo, pero estaban contra él. Seguramente, hermanos, había en esta multitud la gente que había visto a Cristo hacer los milagros, y ahora le condenaban a muerte. No solamente vemos los fariseos, no solamente vemos la multitud, pero también vemos a alguien más. Judas. Hermanos, Cristo tenía muchos amigos fieles. Tenía otros amigos que no eran amigos. Los discípulos, hermanos, que seguían a Jesús eran sus amigos. Ellos tuvieron el privilegio de ser seguidores de Cristo. Ellos tuvieron el privilegio de ver sus milagros. Ellos tuvieron el privilegio de ayudar a Jesucristo en su ministerio. Ellos tuvieron el privilegio de conversar con Él. Ellos tuvieron el privilegio de tener comunicación directa con Jesús, de tener una relación íntima con Él. Jesús los amaba. Jesús les enseñaba en un nivel muy personal. Y con todo esto, hubo uno que lo traicionó. Lo peor, hermanos, fue que este hombre buscó la oportunidad para entregar a Cristo. En Mateo capítulo 26, hermanos, versículos 14. Mateo 26, 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, hermanos, no mandaron a él, no mandaron un mensajero. Judas fue a ellos. No solamente, hermanos, fue Judas el que se ofreció a entregar a Jesucristo, pero fue el mismo Judas, hermanos, que llevó la multitud hacia Jesús cuando estaba en el monte. Fue el mismo Judas, hermanos, que llevó y le dijo a la multitud: mira, cuando lleguemos ahí, yo te voy a decir quién es Jesús, porque le voy a dar un beso en la mejilla. Y cuando llegó Judas, hermanos, ahí al monte, con la multitud y los soldados detrás de él fue el que se le acercó a Jesucristo y lo traicionó con ese beso. Qué feo sería, hermanos, que un hombre con quien horas después habías comido, habías partido pan, le estabas enseñando acerca de mí, le estabas ayudando, le estabas instruyendo en las cosas bíblicas, en las cosas de Dios, que en algunas horas después te entregara y te traicionara y te condenara a la muerte. Pero, hermano, esto tenía que suceder.
Esto tenía que suceder. Todo por un propósito. Hermanos, si vemos estos hombres, estos primeros 3 grupos, hermanos, que estaban en contra de Jesús. Pero ahora veremos, hermanos, a uno, aunque no estaba en contra, sirvió de ser contra Jesús. Para mejor explicarle, hermanos, ahí mismo Mateo 21, versículo 69. Pedro estaba sentada fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Vemos en esta parte de la escritura Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, uno que al igual que Judas anduvo con Cristo en su ministerio. Ahora sabemos que Jesús le había dicho a Pedro en la Santa Cena que había de negar. Pedro, en su manera de ser, se obstinó, dijo: yo no te voy a negar, yo daría la vida por ti. Pero sabemos por las Escrituras que aún Pedro, el que dijo que nunca lo negaría, lo negó, justamente horas antes de la muerte de Cristo. Todo esto, hermanos, estaba en contra de Jesús. Todo estaba en contra, pero todo por un propósito. Todo esto tuvo que pasar. Esta gente lo tuvo que acusar. Judas lo tenía que entregar para que se cumpliera la voluntad de Dios. Uno en su mente ve la situación en la cual estaba Cristo. Los fariseos contra él, la gente contra él, Judas contra él, y aún uno de sus mejores discípulos lo negó. Si nosotros, hermanos, un hombre carnal hubiera estado en la posición de Cristo, hubiéramos sentido tal vez enojo. Enojo, ¿cómo me entregaría Judas? Uno de mis amigos, uno de mis discípulos. Tal vez hubiéramos sentido menosprecio, porque la multitud, la misma gente, hermanos, a donde sanaban los enfermos, con el mismo grupo de gentes, lo estaban menospreciando. Tal vez él sintió, hermanos, tal vez sintió decepción, porque él sabía que Pedro lo había negado. Pero lo que vemos, hermanos, nosotros como mal, lo que nosotros vemos como traición y condenación injusta, es lo que Dios usó para demostrarnos el amor más grande de la historia. ¿No ves, amigo? ¿No ves, querido hermano, hermana joven? Sí, tal vez estaba todo contra Jesús, pero Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir. Le quiero hacer una pregunta, querido hermano, hermana, amigo o amiga que nos está viendo. ¿Has escuchado la frase: Jesús murió por nuestros pecados? Jesús murió por nuestros pecados. Tal vez sí lo has escuchado. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa Jesús murió por nuestros pecados?
Alguna gente lo usa como una frase muy abierta, muy tradicional. Pero hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús murió por nuestros pecados? Muchos conocemos la frase, pero no sabemos el significado. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Hermanos, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a veces, amigo, amiga, hermano, hermana, todos hemos pecado. Tú y yo. El carnicero, el taxista, el policía y el bombero. Todos hemos pecado. Un pecado, una mentira, una mala palabra, matar, robar, tener malos pensamientos. Todos hemos pecado. Y querido hermano, déjame le digo que el pecado tiene una condena. Y la condena es el infierno. Porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, hechiceros y idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Tú y yo somos culpables. Tú y yo no merecemos, tú y yo nos merecemos el castigo del pecado, que es el infierno. Y la Biblia dice que tenemos que pagar con muerte en el infierno. Pero hermanos, aunque merecemos ir al infierno, Dios no quiere que vayamos allá. Por eso Dios mandó a su único Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Todo esto, lo que hemos estado viendo, tenía que suceder. Tal vez en una mente temporal vemos esto y vemos que todos estaban en contra de Jesús. Los fariseos, Judas, ¿verdad? Pedro lo negó. Hubiéramos nosotros, hermanos, si hubiéramos estado en esa situación, hubiéramos levantado las manos, nos hubiéramos rendido, hubiéramos tirado la toalla, hubiéramos dicho que el mundo se vaya al infierno, pero yo no voy a dejar que esto me pase a mí. Pero hermanos, lo que necesitamos entender es que Dios dejó que esto pasara, porque Jesús necesitaba morir. Necesitaba morir en la cruz por nuestros pecados. Nuestros pecados nos condenan al infierno, pero Jesús las tomó y se las puso muriendo en la cruz. Todo lo que tenemos que hacer para recibir el perdón, para reconocer que somos condenados al infierno, todo lo que tenemos que hacer para ir al cielo es reconocer que nosotros somos condenados al infierno y aceptar a Cristo en nuestro corazón. No por acciones, no por obras. No puedes dar una cantidad de dinero para ir al cielo. No puedes decir tantos rezos para ir al cielo. Es poner tu fe en Cristo. Y ¿sabe qué, hermanos? Tal vez, a veces en nuestra vida tenemos cosas que se en contra. La condición de la sociedad, el alboroto mundial, la destrucción y muerte que ha sucedido. Veamos, hermanos, que ha habido terremotos, ha habido tormentas, ha habido huracanes estos últimos años. Y ahora todo lo que está pasando en el mundo, todo el caos que se está levantando. Hermanos, lo que está pasando hoy en día no es para que tengamos una buena historia que contar en unos 10 o 15 años. No es para poner en nuestro resume, ¿verdad? Yo sobreviví el tiempo del corona. No es para eso. Hermanos, este tiempo es para que tú realices que tú necesitas a Cristo en tu vida. Este tiempo es para que tú reconozcas que tú no tienes a Cristo en tu vida
que tú estás condenado al infierno y que tú necesitas salvación. Sí, tal vez veamos las circunstancias como algo feo, como algo destructor, como tal vez una maldición. Y tal vez sí lo sea, hermanos, por el pecado que hay en el mundo. Que las enfermedades siempre han existido, las guerras siempre han existido y la muerte siempre ha existido. Pero no tomemos las cosas negativas como una oportunidad de rebelarnos contra Dios o de amargarnos contra Él, de levantarle el puño y decirle: por tu culpa. No es para esto. Aunque tengamos todas estas cosas en contra, querido hermano, podemos usarlas para bien. Podemos usarlas para predicar el Evangelio, para compartir el amor de Cristo. O es para que tú, querido amigo o amiga, realices que tú no eres salvo, que tú necesitas a Cristo en tu corazón. No tomemos las cosas negativas como una oportunidad de rebelarnos contra Dios o de amargarnos contra Él. Jesús, hermanos, estando en su ministerio, bien pudo haberlo hecho. Pero Él, hermanos, siguió adelante y cumplió su propósito. Su propósito de ser el Salvador del mundo, aunque todos estaban contra Él. Sé fiel, querido hermano. Desea tener discernimiento para ver las cosas como Dios las ve. Y si no tienes a Cristo, entiende que Dios a veces usa cosas y circunstancias para que tú veas tu necesidad de tener a Cristo en tu corazón. Recuerden, aunque todo esté en contra, todo es por un propósito. Le animo, hermano, iglesia, que usted siga fiel, que tome esta oportunidad de seguir adelante, de ser fiel a Dios, de compartir el Evangelio. Y le animo al que nos está viendo que si no tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Le animo, hermano, amigo, aunque todo en contra, todo por un propósito. Oremos. Señor, gracias por la bendición que nos das de ser hijos de Dios. Gracias por la bendición que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra y estudiarla y leerla. Te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en ti. A ver que tal vez tengamos algunas cosas en contra, pero que todo es por un propósito. Te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por sintonizarse. Y querido amigo o amiga, si tiene alguna pregunta o alguna duda acerca de su lugar eterno, a dónde va a ir cuando usted muera, no dude en contactar a la iglesia aquí por la página o por nuestra página de Facebook, ¿verdad? Le animo, gracias, hermanos, por sintonizarse. Dios, aquí nos vemos a las 5 de la tarde. Adiós.